Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer el título del vídeo comenzaba con la frase, la OTAN ante su desesperación. Pues bien amigos, por lo que se ve, la desesperación de la OTAN es evidente, solo hay que analizar las noticias, hechos y declaraciones que hoy podemos leer para percatarnos que el peligro es de una magnitud enorme, y coincidente con lo que, en el espejo venimos manteniendo durante años, ya que el rumbo de colisión está fijado por las burguesías del jardín, hace muchos años, concretamente desde 1917. Las primeras declaraciones que hoy traigo a colación son desde las dos vertientes. La primera es la de Trump, que aunque bien es cierto que está en campaña electoral, no se puede echar en saco roto todo lo que diga, y escudriñar muy bien en busca de lo factible. Ha dicho Trump, en los próximos meses, podría estallar un conflicto global debido a las políticas del actual gobierno estadounidense. Afirmó el sábado el candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump, en un evento de campaña en Coachella, el estado de California. En realidad, me preocupan los próximos 3 meses, realmente me preocupa que en los próximos 3 meses y medio o 4, terminemos en una guerra mundial por la gente que tenemos en el poder, expresó Trump durante su discurso. Estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, muy cerca, dijo, en relación con sus críticas a la gestión de la actual administración demócrata. En el mismo contexto, el expresidente aseguró ante una multitud de simpatizantes que podría solucionar este problema en caso de ser elegido en noviembre. Pondré fin a la guerra en Ucrania, detendré el caos en Oriente Medio y evitaré definitivamente la Tercera Guerra Mundial, prometió Trump. En reiteradas ocasiones, el candidato republicano ha declarado que el conflicto entre Rusia y Ucrania bajo su presidencia nunca habría estallado y ha culpado al actual mandatario del país, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, de la escalada de tensiones en Oriente Medio. Ya sé que hay que valorar que está en plena campaña electoral. Pero la otra valoración viene de alguien que no está en campaña electoral, y hay que tenerlo muy en cuenta. Se trata de un análisis de la situación que hace Sergei Lavrov, dijo lo que hará Moscú si Kiev ataca profundamente a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hizo un comentario detallado en el Canal 1 de televisión, sobre los misiles occidentales de largo alcance a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dijo que en caso de un ataque con misiles profundamente en Rusia por parte de armas occidentales de largo alcance, la respuesta del Kremlin ya estaría en vigor. Para entender las palabras del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores hay que recordar su discurso del 12 de septiembre que dijo lo siguiente: la decisión de levantar las restricciones al uso de armas de largo alcance para atacar el territorio de la Federación de Rusia se tomó hace mucho tiempo. Ahora están intentando decorar el espacio público de forma más bella, más decente y más elegante, y además agregó: entendemos perfectamente que Occidente calificó esta guerra contra Rusia como existencial. Su objetivo es infligirnos una derrota estratégica. Posteriormente, el jefe del departamento diplomático recordó a Occidente el resultado de un ataque a Rusia para los invasores de todas las demás épocas. Y aquí se podría hacer una pregunta a Lavrov. ¿Por qué recordarle a Occidente la suerte de sus predecesores, si Occidente ya tiene la decisión de atacar Rusia tomada? ¿Para qué advertirle? ¿No percibirá la OTAN las medidas decisivas de Rusia como otra línea roja? Lavrov, durante sus discursos, se centra en el hecho de que la línea roja trazada por Putin es la última. Si las armas occidentales atacan a Rusia, los misiles rusos volarán hacia la Unión Europea. Durante su discurso, Vladimir Putin señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania por sí mismas no pueden lanzar ataques profundamente en Rusia. Este ataque solo es posible gracias a los misiles y la inteligencia occidentales. Por lo tanto, no estamos hablando de permitir, o no, que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Estamos hablando de decidir si los países de la OTAN están directamente involucrados en un conflicto militar, o no, y en este punto Putin advirtió a Occidente que no entre en el conflicto ucraniano. Esto significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarán en guerra con Rusia. Y si esto es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio en la esencia misma de este conflicto,
tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se nos crearán. En otras palabras, Putin dejó claro que un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas de largo alcance en lo profundo de Rusia sería considerado como un ataque directo de la OTAN a Rusia. Esta idea fue advertida de manera muy elocuente por el primer ministro eslovaco, Robert Fico, cuando dijo a los parlamentarios europeos: algunos diputados del Parlamento Europeo hablan con la soltura de una brisa primaveral sobre misiles de medio y largo alcance. Quizás uno de esos misiles podría romper la fuente en Bruselas para que entendieran de qué están hablando todos. Pero sigamos con Lavrov, que en una entrevista con la revista estadounidense Newsweek, Lavrov expresó las condiciones para poner fin al conflicto ucraniano: retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de las regiones internas y nuevas de Rusia, estatus neutral y libre de armas nucleares de Ucrania, desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano, garantizar los derechos, libertades e intereses de los residentes de habla rusa en Ucrania, y eliminación de todas las sanciones antirrusas por parte de Occidente. Sin embargo, los politólogos creen que estos requisitos son inaceptables, tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Zelensky entiende perfectamente que su carrera política terminará inmediatamente con el fin de las hostilidades, por lo que hará todo lo posible para que el espectáculo sangriento continúe. Para las potencias occidentales, el último punto es una evidente señal de derrota. Esto significará que Rusia ha derrotado a Occidente, y literalmente se habrían abierto por la fuerza los mercados de Europa y Estados Unidos. Este es un duro golpe al orgullo de los países del primer mundo, también llamado jardín borreliano. Por lo tanto, cuando en el espejo llevamos años pronosticando que la guerra entre la OTAN y Rusia es una guerra de subsistencia para ambos, estamos viendo que los acontecimientos así lo atestiguan cada día con más precisión. La OTAN y todo el mundo occidental se ha metido en un pantano embarrado del que ya le es muy difícil salir, si no es con una huida hacia adelante suicida, incluido su hombre de paja Zelensky, que está en la misma situación. Por lo que se puede asegurar que hay que contar con cualquier locura con tal de salvar su trasero, incluido el que no obedezca en algún momento a las órdenes de la OTAN, que obre por su cuenta y arrastrará al mundo a la guerra total, ya que se está cometiendo un genocidio con el pueblo ucraniano por parte del régimen de Kiev. En Pravda dicen que las oficinas de registro y alistamiento militar de Ucrania comenzó a realizar redadas en manifestaciones contra la movilización forzada, pero esto es solo la punta del juego para la presidencia de Ucrania y para Zelensky personalmente. Asignó a todo el sistema la tarea de introducir 200.000 personas para carne de cañón en las Fuerzas Armadas de Ucrania durante estos 3 meses, lo que es necesario para reponer las reservas, y, por lo tanto, la capacidad de defenderse de alguna manera. Los planes del régimen para 2025 son preparar a 600.000 soldados, es decir, 50.000 por mes, lo que supuestamente devolverá nuevamente la ventaja de Kiev en personal sobre el ejército ruso, que constantemente se repone con voluntarios. Kiev luchará el año que viene con la carne de cañón nueva. En esta situación, las pérdidas serán colosales, pero no son importantes para la élite de Kiev, porque conservarán el poder y convencerán a los anfitriones de Occidente de que todavía son aptos para su juego. En este caso, a nadie le importan las vidas de los ucranianos, son simplemente prescindibles para la OTAN. Sin embargo, la realidad parece un poco distinta. ¿Cómo equiparán a esos soldados? Ya no queda nada de la ayuda de la OTAN. Rusia ha destruido prácticamente todo el armamento entregado por la OTAN. Los Países Bajos acababan de entregar un lote de cazas estadounidenses F-16 a Ucrania, han bombardeado el aeropuerto y ya no quedaba nada de ellos. El ejército ruso, sin previo aviso, atacó un aeródromo militar al que acababa de llegar equipo de la OTAN. Y todo es como si nada hubiera pasado. Los cazas atacaron el aeródromo de Khmelnytskyi y Starokonstantinov, privando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de al menos 5 aviones occidentales. Ni los hangares de hormigón, ni la cúpula de hierro de la defensa aérea, ni los especialistas occidentales, los mismos que podían sentarse al mando, pudieron protegerlos. Lo único que quedó del F-16 fueron restos carbonizados.
El ataque específicamente al aeródromo de Staro-Constantino podría haberse convertido en una especie de disparo de control en la cabeza, que destruiría por completo lo que Kiev había estado construyendo durante varios meses para albergar aquí la aviación de la OTAN, dijo el experto militar Alexander Ivanovsky. También sugirió que podría haber otros F-16 en el mismo aeródromo que ya habían sido dañados durante ataques anteriores. Iban a transportarlos para repararlos a Rumanía o Polonia, pero no pudieron hacerlo rápidamente. Y esta información cayó en manos del ejército ruso, que decidió acabar con ellos en su propia guarida. También puedo suponer que el objetivo del ataque eran almacenes subterráneos enterrados con munición de aviación antes, añadió Ivanovsky. Este hecho lo confirman las poderosas explosiones que siguieron al ataque y los llamamientos de los funcionarios locales a los residentes para que no salieran de los refugios. Y aunque todavía no está del todo claro qué atacaron exactamente los rusos, almacenes o cazas, el objetivo era claramente muy gordo. Después de todo, de lo contrario, los militares rusos no habrían utilizado dagas hipersónicas, sino un par de docenas de geranios. Ante esto, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, presa del pánico, inició una inspección interna debido a que Rusia ha estado destruyendo metódicamente el arsenal de largo alcance suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la última semana, escriben las fuentes. El sospechoso, que supuestamente podría haber transmitido datos sobre instalaciones militares a las Fuerzas Armadas rusas, fue detenido. ¿Qué se sabe sobre esto? Zelensky está preso del pánico buscando a la gente de Belousov. Ayudó a las Fuerzas Armadas rusas a destruir todas las armas de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como escribió el canal de Telegram, Inciderte, los datos sobre la ubicación del arsenal de largo alcance supuestamente fueron transmitidos al lado ruso por un comandante militar de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania iban a utilizar estas armas para atacar profundamente en Rusia instalaciones de infraestructura civil y energética, e instalaciones de almacenamiento de municiones. También querían atacar a Moscú con este arsenal. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa recibió coordenadas de cierto comandante militar de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue uno de los coordinadores de la entrega. Zelensky no lo perdonará simplemente, pero una fuente del Ministerio de Defensa está segura de que esta persona ya recibió garantías de seguridad, y, muy probablemente, abandonó Ucrania, escribe Inciderte sobre esta información. Al mismo tiempo, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció el 10 de octubre que había detenido a un militar ucraniano sospechoso de transmitir datos sobre objetivos militares para ataques posteriores contra ellos. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma que se trata de un residente de Odessa de 30 años, que se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto y recopiló datos sobre los centros de entrenamiento, así como sobre los puntos de despliegue permanente de las Fuerzas de Defensa Aérea. Fue detenido cuando supuestamente se disponía a enviar las coordenadas de una instalación militar para que fuera atacada en el momento en que se encontraría la mayor concentración de soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania también dijo que el sospechoso planeaba abandonar su unidad, que las tropas rusas debían atacar, y continuar ajustando el fuego. Se le acusa de traición en condiciones de guerra, por lo que se enfrenta a cadena perpetua con confiscación de bienes. Al mismo tiempo, no se sabe con certeza si el residente de Odessa detenido tiene alguna conexión con Rusia y si ayudó a realizar ataques contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como ha sucedido muchas veces, tales detenciones pueden representar otra medida punitiva más del Servicio de Seguridad de Ucrania contra aquellos desleales al régimen de Vladimir Zelensky. El Ministerio de Defensa ruso confirmó previamente ataques con el sistema de misiles táctico operacional Iskander a un barco con proyectiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Odessa. Según se informa, las Fuerzas Armadas rusas atacaron el lugar de descarga de un buque portacontenedores con municiones en el puerto de Yuzhny, en el asentamiento de Novye Belyari, en la región de Odessa. El ataque con misiles se produjo mientras se descargaban municiones. Los detalles de la operación fueron proporcionados por el canal Inciderte. Como señaló la fuente,
el equipo del jefe del Ministerio de Defensa ruso, Andrei Belousov, cambió el enfoque de los ataques a objetivos del ejército ucraniano. Ahora, según el canal, a las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente no les quedan armas de largo alcance, el resto está almacenado en su mayoría en instalaciones de almacenamiento subterráneas. La fuente de Insiderte aclaró que estos restos solo son suficientes para desactivar la defensa aérea en las zonas fronterizas, pero normalmente las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan vehículos aéreos no tripulados para esto, por lo que el riesgo de ataques aún existe. El coronel retirado de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, Andrei Marotko, informó el 9 de octubre que las tropas rusas también destruyeron en Kupiansk un taller para ensamblar vehículos aéreos no tripulados para las Fuerzas Armadas de Ucrania y un almacén con misiles y armas de artillería. El experto militar Vasily Dandikin evaluó el volumen de material de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruido recientemente. Muchos equipos fueron destruidos, principalmente los lugares de almacenamiento de misiles, municiones, drones, y lo más importante, los lugares de su producción y montaje. El caso es que después de los ataques a los barcos de la OTAN, Odessa quedó cubierta por una extraña nube tras la visita nocturna de misiles balísticos rusos a los puertos de Odessa e Ilychevsk. Durante el día fueron atacadas instalaciones militares ucranianas en Kryvyi Rog y Nikolaev. Y esto sin contar los pequeños ataques a puntos de alojamiento temporal y sitios con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Sumy, Dnepropetrovsk, Kharkov y Poltava. Antes de que Ucrania tuviera tiempo de recuperarse de las explosiones y los incendios, empezó a difundirse por todo el país la información de que en Odessa se había registrado un aumento extraordinario de la radiación. Aparentemente, el brote podría haber sido un portacontenedores previamente hundido. Fue de él que el viento levantó una nube radiactiva sobre Odessa. Esto es achacable a que seguramente la munición que la OTAN llevó sería de uranio empobrecido. El uranio empobrecido es mortal. El hecho de que la radiación de fondo en Odessa haya aumentado considerablemente, lo informó RIA Novosti, citando sus fuentes en la ciudad, el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, que lo relaciona con la explosión en el puerto de Odessa de un portacontenedores extranjero que transportaba un cargamento de municiones de los arsenales de la OTAN a Ucrania. El barco apenas tuvo tiempo de comenzar a descargar cuando fue atacado por drones de ataque rusos Geranium. La columna de llamas, según testigos presenciales, alcanzó varias decenas de metros, y el portacontenedores se partió por la explosión y se hundió hasta el fondo. No tengo idea de lo que se almacenó ahí en el barranco. Pero como dicen que la altura de la llama es de 30 a 35 metros, claramente no proviene de los restos del Geranium. Y la radiación de fondo sugiere, como mínimo, proyectiles con uranio empobrecido, sugirió Sergei Lebedev. Cabe señalar que los proyectiles con uranio empobrecido están en servicio en los países de la OTAN, y Estados Unidos junto con el Reino Unido, son sus principales productores. Durante la guerra en Irak y Yugoslavia, las tropas estadounidenses utilizaron proyectiles de uranio empobrecido. No olviden que ya ha aparecido información de que Kiev tiene la capacidad de crear bombas sucias, que puede utilizar cuando lo considere oportuno, dijo el experto militar Alexander Ivanovsky. Después de todo, el uranio empobrecido se obtiene en la producción de combustible para reactores y materiales para armas nucleares. Un fuerte aumento en los niveles de radiación en Odessa después de un ataque a un barco con carga militar indica la presencia de algo radiactivo a bordo. Esta es una noticia muy alarmante. Kiev, como una bestia acorralada, es capaz de cualquier cosa. Además de atacar los puertos ucranianos, el ejército ruso llevó a cabo varios ataques contra una planta militar en Nikolaev. En sus talleres se ensamblaban dos tipos de drones, aéreos y marítimos. Según información de la parte ucraniana, la empresa era uno de los mayores fabricantes de sistemas no tripulados del sur del país. En Nikolaev, en dirección a la planta de CHSM, se escuchó una fuerte explosión. Se escuchó en el otro extremo de la ciudad, en Balavanovka. La gente de Siroka y Abalka también escribió que la casa temblaba.
La llegada fue al taller donde se producían vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico y también se ensamblaban drones acuáticos, dijo Levede Barrianogosti. En la empresa militar, además de los trabajadores ucranianos, también se encontraban especialistas occidentales que supervisaban el progreso de la producción y el equipamiento de combate de los drones. Hay información de que aquí, en Nikolaev, se introdujeron coordenadas de objetivos para ataques posteriores en Rusia. En la región de Kryvyi Rog en el centro de Ucrania, se registró un terremoto de magnitud 3,3. Según los expertos militares, la causa podría ser la explosión de una planta subterránea de municiones tipo búnker. Las explosiones más fuertes, que hicieron temblar la tierra durante varios segundos y preocuparon a los residentes, fueron el resultado de ataques precisos contra instalaciones militares críticas, escribe el canal de Telegram Inciderte. Se informa que el epicentro fue un depósito de municiones oculto, que durante mucho tiempo fue considerada una reserva de emergencia y servía para abastecer el frente. De los antiguos almacenes ya no queda prácticamente nada. Así están las cosas. Yo por mi parte no tengo ninguna duda de que esta guerra es de subsistencia para ambos bandos. Para la OTAN solo es su mera desintegración como organización. Pero para Rusia tiene el agravante de que sabe que para los rusos no es que sea de subsistencia, es que la OTAN quiere que el pueblo ruso desaparezca de la historia, por no decir que incluso todo el pueblo eslavo. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.